Em primeiro lugar, fico moito agradecida do convite e peço imensas desculpas aos colegas portugueses porque vou facer a miña presentação em espanhol. Estamos máis ou menos metade espanhóis, metade portugueses. Espero que tudo se possa perceber ben. En los años 90 del siglo XX apareció en el mercado de arte este dibujo que representa una conclusión teológica dentro de la Basílica de Santa María en Aracoeli. Este dibujo fue comprado por los Amici dei Musei de Roma y posteriormente donado al Gabinetto Comunale delle Stampe a la enorme colección del Museo de Roma del Palazzo Braschi, donde se conservan dibujos similares que hablan relacionados con celebraciones, fiestas y todo tipo de eventos ocurridos en la ciudad de Roma. Fue publicado en el año 95 por Pietrangeli y posteriormente también por Gabriele Borghini, que trabajaron el dibujo. En primer lugar, Pietrangeli no pudo relacionarlo con ningún dato relativo a esta conclusión. Pensó que se trataba de una celebración única, no dentro de un programa, y Borghini fue capaz de relacionarlo con unos documentos de pagos que aparecen en la biblioteca del Palacio de Ayuda, que hablan de unos pagos realizados al Festarolo, al organizador de la fiesta de la decoración del Aracoeli, y fue capaz de relacionarlo y por tanto datar el dibujo como una conclusión que se celebró en 1722. Principalmente, gracias a la inscripción en la parte inferior del dibujo, sabemos que se trata de una conclusión organizada por Fray José María de Fonseca de Évora, que era un fraile franciscano que se formó en Coimbra en leyes y teología, y cuyos orígenes familiares son un tanto oscuros y que nos hacen pensar que tuvo relación de alguna manera con la casa reinante, con la casa de Braganza, y que más adelante eso se podría de alguna forma confirmar por la particular posición y apoyo que recibió en Roma. En 1714, ya en Roma, él llegó a Roma como parte de la embajada extraordinaria del Marqués de Fontes, de 1712. En 1714 ya tomó sus votos en el Aracoeli y ya en 1718 inició una serie de proyectos relativos a la basílica. En principio, en esta presentación me interesa resaltar la figura de Fonseca. Tomo el dibujo como excusa para estudiar también la figura de Fonseca, que aquí lo tienen, en un busto encargado por él, como un gran estratega político, un fraile estratega, que creo que todavía a día de hoy merece mayor atención de la que está recibiendo. Él llegó en los años 30 a ser embajador del rey Joao V, pero para llegar a ser embajador, digamos ministro plenipotenciario, tuvo todo un recorrido previo que a mi parecer se inicia ya muy tempranamente, cuando alrededor de 1718 inicia una serie de proyectos dentro de lo que es la Basílica de Santa María, relativos a la mejoría de lo que es el espacio conventual, pero también a otra serie de actividades culturales o artísticas de restauración y de apoyo económico a otros centros franciscanos como Palazzola o Santa Liberata, así como el patrocinio y organización, no tanto patrocinio personal, sino artífice de la organización de las grandes canonizaciones de santos franciscanos en el 26, en el 27 y en el 28, que le darán una visibilidad pública completamente inesperada en una figura de tipo clerical. Mi hipótesis, digamos, es que este dibujo es uno de los primeros ejemplos en los que es patente la estrategia de Fonseca de cara a postularse como futuro ministro del rey Juan V.
Como decía, inició sus proyectos en el 18, por ejemplo, con la creación de una fábrica, un lanificio para la lana, para dar independencia económica en cierta medida al convento del Aracoeli, y fue una obra en que le permitió ya entrar en contacto con una pequeña red de artistas que seguirán trabajando para él y que luego él presentará al rey portugués y enviará también a Lisboa. De forma que hay un contacto directo entre Roma y Lisboa desde un momento muy temprano. En 1719 se convierte en profesor de filosofía, es decir, al mismo tiempo que él inicia todas estas actividades de representación portuguesa dentro de la orden franciscana, él también tiene una vertiente propiamente de fraile erudito. Entonces comienza como profesor de filosofía y entre el 22 y el 28 ya es profesor de teología, y empieza a ascender en la cadena de mando, digamos, de la orden franciscana, convirtiéndose en definitore de la provincia franciscana en el 25 y en 1727 procurador general. Terminará en el 32 como ministro general de la orden. Recibe muchísimos premios, menciones, forma parte de la vida activa cultural de la ciudad de Roma. Y una característica muy particular de él es que nunca quiso deshacerse de su hábito de fraile franciscano. Era una figura es una figura controvertida y al mismo tiempo especialmente interesante. Vamos a volver sobre el dibujo. Como decía, es una conclusión teológica en la que se presenta una hipótesis y hay un par de relatores junto al que la defiende, digamos que sería como una defensa casi de una tesis, una cosa así más o menos. En el dibujo nos encontramos lo que es la nave central de la iglesia del Aracoeli, con los bancos laterales para todos los asistentes, no de segundo rango, pero sí, digamos, mientras que las figuras más importantes están sentadas aquí. Aquí esta figura pequeñita que ven de negro se supone que es el embajador portugués, Andrea de Melo, que está invitado a la ceremonia, mientras que aquí, aunque no se percibe muy bien, es un pequeño púlpito de madera donde el que defiende la conclusión se sube. En el centro, el trono vacío. Aquí pueden ver el espacio actual de la basílica. Digamos que esto de aquí es una especie de telón de fondo hecho de tejidos muy ricos. Tenemos una descripción que nos habla de estos tejidos que cubren completamente todo esto. Es todo una decoración efímera y ficticia que cubre también esta zona. Estas sí son pinturas originales del 600 y el 700, mientras que estas pinturas que ven aquí son tapices falsos, se llaman asuco de hierba, que es una técnica que se utilizaba para decorar con temáticas probablemente referidas al asunto que se defendía en la conclusión, para decorar los espacios entre los arcos. Así, volvemos al dibujo general. En esta nave central nos encontramos varias cosas importantes. Por un lado, vemos que el espacio, vamos a ver, aquí lo ven mejor, un poco más grande, la parte superior por encima del trono vacío, donde están en la realidad estos dos grandes ángeles de la escuela de Bernini, con una inscripción y las armas de Urbano VIII, que fue el que pagó la obra, se cubre con una nueva imagen, y repitiendo el mismo modelo, en que aparecen las armas del rey de Portugal, y al mismo tiempo aparece una inscripción: Giovanni V invicto pio magnánimo lusitanorum regi foeliciter. Esto tiene un fuerte componente simbólico, porque cubre las armas del Papa y las cambia por las de un rey, en una iglesia, en un espacio sacro, que está funcionando evidentemente como teatro, digamos, diplomático, pero es que esto se trata de una conclusión teológica. No podemos olvidar que no nos encontramos en una reunión para la discusión de un tratado, la firma de un tratado. No se trata de nada de eso, sino de un espacio religioso. Volveremos más adelante sobre la importancia de este hecho. En cuanto a las fuentes que se conservan que hablan sobre esta conclusión, hasta relativamente poco no se conocía ninguna fuente escrita que tratase sobre este asunto. El dibujo era el único documento que confirmaba la existencia de esta conclusión teológica, lo cual lo hacía especialmente interesante.
Este pequeño opúsculo está en la Biblioteca de Río de Janeiro y creemos que se trata del opúsculo que entregan. Aquí abajo, no sé si ven estas figuras de frailes, están entregando una serie de presentes y entre ellos se cree que podría estar este pequeño opúsculo que se dedica al rey Juan V y que habla sobre un poquito sobre lo que se discute dentro de la conclusión. Es especialmente interesante porque no sabíamos nada sobre la temática, pero sabemos ahora que digamos, Fonseca defiende ideas relativas a la filosofía de Escoto, sin entrar para nada en ese asunto porque nos llevaría demasiado tiempo. Nos permite también saber quiénes estaban presentes, no todos, pero algunos, como relatores de esta defensa, que eran el cardenal Pereira, que había llegado para el cónclave después de la muerte de Clemente XI, y el obispo Dondi, que es el que presenta a Fonseca, de alguna forma. Tenemos alguna incongruencia que nos hace dudar un poco sobre este opúsculo y las circunstancias de su publicación, porque es curioso que no se mencione a Fonseca en él, sobre todo si entendemos que el dibujo tiene un claro valor propagandístico y tiene el nombre de Fonseca claramente escrito. Y también, como otro elemento que nos hace dudar, es la presencia de la fecha, que está mal, porque aparece 1720, no 1722. Evidentemente tiene que ser un error de impresión, y porque Pereira, el cardenal Pereira, en 1720 no estaba en Roma. Con lo cual entendemos que esto es un error de la propia impresión, y es posible, por tanto, que a lo mejor este sea un número X de opúsculos que por alguna razón a lo mejor ni siquiera se llegaron a entregar. Es posible, pero esto a día de hoy es apenas una hipótesis. Aquí volvemos sobre el dibujo. Quería volver a señalar la presencia de los frailes que entregan supuestamente esta pequeña guía para que los presentes puedan seguir la discusión, y además entregan, y esto lo sabemos a través de otra fuente, que es, entregan unos ramilletes, que son ramilletes de flores por un lado para los visitantes de segunda clase, que se encuentran aquí, y ramilletes de seda, que se los entregan a los grandes representantes, así como al embajador. Esto tiene especial interés porque es una especie de un pequeño memento de lo que es esta conclusión teológica, pero demuestra sobre todo que Fonseca tenía los medios para hacer de su defensa teológica un momento de especial riqueza y esplendor, dedicada al rey de Portugal, cuando normalmente las conclusiones teológicas están dedicadas a un papa o a un obispo. Lo cual, volvemos otra vez sobre esta idea de la sustitución de la figura del papa por la figura del rey ausente. Me gustaría centrar la atención en otro aspecto de este dibujo que es especialmente interesante por la fortuna iconográfica del tema y también otra vez por el valor simbólico del mismo. Se trata de la figura del trono vacío, que es una temática que viene de la antigüedad preclásica, del mundo hebreo y del mundo, de todo el mundo mesopotámico, toda esta idea del trono. O sea, es un modelo iconográfico tan antiguo que tampoco vamos a entrar en toda la significación del mismo, pero que es especialmente curioso, porque si tenemos en cuenta que el que ha encargado este dibujo es un erudito, es un fraile, y tiene sentido que conozca el valor simbólico de esa imagen. En Roma, en la antigüedad romana, el trono vacío hace referencia a la presencia divina, y Augusto de alguna manera es el primero que se hace cargo, que toma esa imagen para manifestar al pueblo la presencia del emperador ausente, ¿no?, cuando aparece allí en su trono. En el mundo cristiano surge a partir de la liturgia o del ceremonial imperial renovado y actualizado por Diocleciano y Constantino, y surge con mucha fuerza como la idea de la presencia divina, claro, de Dios. Este modelo iconográfico tiene el nombre de la etimasía. Es curioso porque Constantino, en el primer concilio de Nicea, se hace representar, digamos, por un trono de oro.
vacío. O sea que el valor es realmente muy, muy fuerte. Aquí podemos, os muestro aquí en la diapositiva el detalle de del propio dibujo, y a la derecha tenéis el dibujo que publica el padre jesuita de Campos, que es un jesuita que está en Roma acompañando al cardenal Pereira, que menciona y describe esta conclusión teológica, que sería la segunda fuente que tenemos que hable de esto. Es curioso que escoge no solo la representación del corte de la iglesia, de la nave, para ver cómo están representadas las pinturas y cómo se colocan los tejidos, que describe con muchísimo detalle. Sabemos que utilizan damascos, merletos de oro, etc. Se trata de unos tejidos de enorme riqueza que el padre de Campos dice que Fonseca pretende donar al Papa después de que esté expuesto todo allí, lo cual demuestra hasta qué punto el gasto había sido brutal para la representación de esta conclusión teológica. Aparte de la fuente del padre Campos, que es de enorme interés precisamente porque es contemporánea, a la izquierda tienen dos monedas que nos demuestran la fortuna iconográfica del modelo de la etimasía o del trono vacío en Septimio Severo o en Faustina, que pueden ver, hemos perdido aquí el trono claramente. Y uno de los ejemplos más interesantes, sobre todo porque se trata del contexto romano, es la etimasía de Santa María la Mayor, del arco central que da entrada al presbiterio, que por supuesto es un modelo que está al alcance de la mano de cualquiera que estuviese en Roma. Ya no solo el hecho de que Fonseca obviamente lo conoce por su propia formación, sino por el hecho de que visualmente es un ejemplo muy conocido y muy famoso. En este caso obviamente aparece con la cruz por el valor cristiano de la imagen. Vamos a volver al dibujo. Me gustaría llamar su atención ahora sobre otro aspecto del dibujo, que es la inscripción. La inscripción pone, la parte superior, pone conclusión pública dedicata alla maestà del re di Portogallo dal reverendissimo frate Giovanni Maria Devora, lettore assistendovi l'ambasciatore di quella corona. Esta inscripción es esencial para comprender la estrategia propagandística de Fonseca, de la que les hablé al principio. Primero, porque él escoge claramente qué nombres cita ahí. Él se cita con nombre y apellidos completamente. El embajador no. Dice el embajador de la corona. Melo de Castro en ese momento era una figura muy importante y muy asentada dentro de la ciudad de Roma. Es decir, él se vale de la figura de Melo, que llevaba desde 1708, finales de 1708, en la ciudad de Roma, y que estaba completamente imbricado en la sociedad romana, que era ya un conocido mecenas y organizador de seratas musicales y demás celebraciones y refrescos en la ciudad, y que todo el mundo lo conocía. Se vale de la figura del embajador para conseguir el mayor impacto, pero no pone el nombre del embajador, pone el suyo. Y yo creo que eso es un elemento de enorme importancia para entender las ambiciones de este padre, de este fraile, que cuando el padre de Campos habla de él en su propio diario, resulta cómico porque habla del pequeño frailecillo. Pero este pequeño frailecillo claramente tenía unas ambiciones muy claras, muy marcadas, y en este dibujo nos lo demuestra. El otro aspecto que es importante de esta conclusión, es que, de esta inscripción, es que aparece el nombre del rey. Como decía, las conclusiones se dedican normalmente a papas o obispos, pero en este caso Fonseca coloca sus armas cubriéndolas del papa. Coloca un retrato, que en el dibujo no se ve, pero que en las descripciones del padre Campos se menciona, un retrato de cuerpo entero detrás de la ringuera, es decir, justo detrás del espacio del trono vacío, con la figura de Joao V. Y de esta forma nos demuestra que él se pone bajo la égida, digamos, de su monarca.
lo cual demuestra no solo que que puentea al embajador, sino que directamente, de alguna forma, viene a confirmar la particular posición que tenía de cercanía, de alguna forma, con el rey, que hace sospechar que una serie de rumores que corrían posteriormente, que correrán en los años 30, sobre que él era hijo ilegítimo del rey, ayudarían quizá a comprender cómo es posible que un pequeño frailecillo franciscano tuviese los medios para organizar una conclusión de estas características. Esto, como digo, son solo rumores, yo no tengo ningún documento que justifique que esto es así, pero algunas de sus acciones nos podrían llevar a pensar que efectivamente sus orígenes pueden estar relacionados con la Casa de Braganza. Como decía, esto es en 1722 y este dibujo para mí representa el pistoletazo de salida de lo que van a ser todos los encargos de patronazgo artístico que hará Fonseca bajo la égida de su rey, pero presentándose él como el gran patrono de arte. Coincide con el periodo de eclosión de la propaganda lusa en Roma, que debido quizá al optimismo que creció por la elección del Papa Conti, que había sido anterior nuncio en la ciudad de Lisboa, y que por tanto, digamos, los portugueses se encontraban en un momento pues digamos feliz en las relaciones exteriores, digamos, con Roma, esperando conseguir una serie de privilegios de este Papa Conti. De manera que este dibujo encarnaría de alguna manera uno de los primeros ejemplos de esta propaganda, no de los primeros porque hay otros, pero hay una gran difusión de escenas y de imágenes y de opúsculos relativos a los portugueses en estos mismos años, que tiene que ver, en mi opinión, con esto. Por último, aquí nos quedamos. Por último, tenemos otra inscripción en la parte inferior, aquí, que es un juego de palabras. Esto ya fue señalado por Borghini, no es algo nuevo, que en principio dice, se puede leer de dos formas: prospettiva reale de la Chiesa de Araceli o prospettiva de la Chiesa reale de Araceli. Digamos que este juego de palabras nos llevarían otra vez a pensar que no es algo gratuito o por casualidad, sino que aquí hay una mención directa, disimulada, de la toma simbólica de este espacio del Ara Coeli por parte del monarca portugués. De manera que João V pasaría a ser una especie de nuevo papa, cubriendo a la figura de Urbano VIII, y el Araceli, que es el ara del cielo, vendría a ser el trono de la corona de Portugal. Este juego de palabras está también relacionado con un aspecto simbólico del Ara Coeli que viene desde la antigüedad, pero que se desarrolla mucho en la Edad Media. Es decir, era un espacio de gran valor simbólico durante la antigüedad, lo mismo que el Campidoglio, y durante la Edad Media el convento, cuando todavía no había pasado a manos de los franciscanos, ya era un lugar de importancia para la celebración de reuniones cívicas que pasaban del Campidoglio al Araceli, por ejemplo, para reunirse en los claustros o incluso en la misma iglesia, para tomar decisiones relativas al comune, al ayuntamiento, ¿no?, de la ciudad de Roma. De forma que el Ara Coeli, de alguna forma, se configura como la iglesia del pueblo romano, del pueblo entendido como ciudadanos, los ciudadanos romanos, ¿no? Y de ahí volvemos al título de mi conferencia, que empieza es Justa Capitolium, que es como describen el Ara Coeli en las guías medievales, porque eran dos polos simbólicos en las afueras de la ciudad de Roma. Tenemos que pensar, la zona urbanizada de Roma se terminaba allí, esto era como al final del final del final, que se recortaban en el espacio, en lo que es el panorama visual de la ciudad, porque ahora aquí está el monumento a la patria, el victoriano, que no nos permite ver el Ara Coeli desde el Corso, que antes se veía, o desde otras zonas de la ciudad.
Aquí, en este grabado de Piranesi, nos hacemos una idea real más o menos de cómo se vería antes de que estuviese el victoriano aquí. Este es el espacio del anificio del que hablé al principio. De manera que simbólicamente en lo que sería la imagen, la vista de Roma, se verían estas dos grandes moles, por un lado el Aracoeli y al lado el espacio del Campidoglio, el Palacio Senatorial, que era el lugar del comune, del ayuntamiento de la ciudad de Roma. Y marcando de alguna forma esta comunio entre el espacio sacro y el espacio ciudadano, que en este caso se confunden. Fonseca hace un uso interesado de este perfecto escenario urbano de la ciudad como teatro de sus ambiciosas políticas culturales, y esto lo veremos más adelante cuando empiece a preparar las canonizaciones, y en mi opinión lo hace sin ninguna duda a mayor gloria de Portugal. Gracias.